Revelado. El increíble poder de Sao Bento que transforma vidas y cura lo oculto en 30 días. Lucía se encontraba en el desván, rodeada de cajas repletas de recuerdos que a menudo la hacían dudar. Su mirada se detenía en cada objeto, cada uno era un susurro del pasado. Mientras organizaba, sus pensamientos regresaban a la tragedia que la había marcado desde niña, la muerte de sus padres. El peso de esa carga hacía que su corazón latiera de manera irregular, ante la inminente presión de ser la única cuidadora de su abuela enferma. Al instante, una pequeña medalla de Sao Bento captó su atención. La había visto en las historias que su abuela relataba, y al tocarla sintió una energía desconocida que recorría su cuerpo, como un escalofrío de esperanza y miedo al mismo tiempo. Al parecer, esa medalla podría ser un símbolo de protección, pero su realidad diaria era muy diferente. Tenía 22 años y el trabajo en la tienda de abarrotes apenas le daba para cubrir las necesidades de la casa. La rutina era pesada, pero en su corazón florecía el deseo de estudiar, de salir adelante. Sin embargo, ¿cómo podía permitírselo? La lucha constante entre sus sueños y sus responsabilidades la mantenía despierta muchas noches, su mente acelerada por la preocupación de no ser lo suficientemente buena. Cuando miraba a su abuela, tan vulnerable, sentía un nudo en la garganta. ¿Sería egoísta por querer más? Entonces apareció Ángel, su compañero de trabajo. Al principio, intercambiaron palabras superficiales, pero pronto sus conversaciones se tornaron profundas, revelando intereses en la literatura y el arte. Lucía encontraba una chispa de vida que había creído perdida, y cada interacción la empujaba un paso más cerca de su sueño. Pero el tiempo es cruel. Cuando su jefe fue acusado de fraude, el aire se tornó pesado en la tienda. Los murmullos y las miradas de reojo la envolvían en un manto de sospecha y miedo. La presión era asfixiante y Lucía se sintió atrapada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Desearía poder ignorar los rumores, pero su conciencia la devoraba. Debía defender la verdad y arriesgar su trabajo, poniendo en peligro el poco legado que le quedaba a su familia. ¿O sería más seguro callar, como siempre había hecho, protegiendo el silencio? Su respiración se hacía errática mientras intentaba dar sentido a esa tormenta. El corazón le latía con fuerza, con cada latido sintiéndola atrapada, un pez en una red. Aún con la medalla en su bolsillo, la claridad que le prometía parecía desvanecerse ante la dura realidad. Cuando se encontraba sola, la angustia devoraba su determinación. Un día, se acercó a don Ramón, el anciano del pueblo, quien conocía más secretos de lo que aparentaba. Él le habló de sus antepasados y su conexión con la medalla, infundiéndole ese valor que tanto necesitaba. A medida que la angustia crecía, Lucía sintió la presión de su decisión acercándose. La posibilidad de pronunciar la verdad le aterraba y el dilema la atormentaba. ¿Podría encontrar el valor que necesitaba para enfrentar el futuro? Justo cuando pensó que las respuestas florecerían, apareció la sombra de su pasado, dispuesta a transformar su vida y la de todos a su alrededor. ¿Sería la medalla el refugio que buscaba o solo un recordatorio de lo que estaba a punto de perder? Lucía no podía dejar de pensar en don Ramón y sus palabras. Las historias que él compartió sobre su familia resonaban en su mente como un eco persistente. ¿Por qué se había sentido tan conectada a la medalla después de hablar con él? Era como si, de alguna manera, esa conexión le diera una nueva perspectiva sobre lo que estaba dispuesta a arriesgar. En el fondo, sabía que su vida estaba en un punto crucial, un momento donde las decisiones podrían marcar el rumbo de su existencia. Con nuevas energías y un desafío personal en mente, decidió que era hora de actuar. Cada mañana, al despertar, había una melancólica rutina que la esperaba: preparar el desayuno, cuidar a su abuela y dirigirse a la tienda.
Pero aquella mañana sentía algo distinto, como si la medalla en su bolsillo ardiera con una energía renovadora. Mientras realizaba sus tareas, empezó a notar las pequeñas cosas que solía pasar por alto. El canto de los pájaros, el aroma del café recién hecho y las sonrisas de los clientes de la tienda. Todo cobraba un matiz diferente. Ese momento de atención plena era liberador y comenzaba a concebir un nuevo mantra. Soy más de lo que he sido ante mis miedos. Instintivamente, se propuso explorar el mundo del arte y la literatura que tanto amaba. Decidió dedicar su tiempo libre a leer todo lo que pudiera encontrar en la pequeña biblioteca del pueblo. Cada libro era una ventana a una realidad mejor, a la vez un refugio ante la presión de su vida diaria. La escritura se transformó en una forma reconstruida de su identidad, y la creatividad se convertía en un faro guiador. Sentía que cada palabra la liberaba y le ofrecía un nuevo sentido de pertenencia a su realidad. Los días avanzaban y el duelo interno con su trabajo se tornaba más intenso. Ángel, su compañero y confidente, se volvió su aliado. Ciertas noches, cuando todo se calmaba, compartían sueños ocultos, anhelos frustrados, y de repente, la sombra del miedo a seguir adelante desaparecía un poco más. Mientras se refugiaban en las páginas de sus libros favoritos, la conversación se convertía en un intercambio de ideas, un viaje compartido hacia la autenticidad. Sin embargo, la sombra del fraude nunca se alejaba del todo. La presión que sentía en la tienda se intensificó con el paso de los días. Rumores de despidos y reestructuración comenzaron a cernirse como un nubarrón. Una tarde, su jefe se acercó a ella. Lucía, necesito que me ayudes a aclarar algunas cosas antes de que se descontrole, le dijo con voz quebrada. En ese momento, la presión aumentó exponencialmente. Su instinto le decía que tenía que elegir. ¿Apoyaría a un hombre que pudo haber puesto en peligro no solo su carrera, sino también la herencia de su abuela? Pensar en ello a solas en su habitación resultaba complicado, la indecisión la devoraba. Una vez más, recurrió a la medalla de Sao Bento. Esa conexión misteriosa con su pasado resonaba en su mente como un desafío. Se dio cuenta de que ya no podía volver a ser la Lucía que siempre había sido. Iba a arriesgarse y actuar desde la verdad que había encontrado en sí misma. Pero al hacerlo, sabía que debía enfrentar las consecuencias de su decisión esa noche. Mientras las estrellas titilaban en el cielo, sintió un impulso feroz de llamar a don Ramón. Necesitaba entender mejor el poder que le había prometido la medalla. Sin embargo, al reflexionar sobre su decisión, algo profundo en su interior la paralizaba. ¿Sería finalmente capaz de enfrentarse no solo a sus miedos, sino también a la traición que la sociedad podría infligirle? Con esa incertidumbre llenando su pecho, el futuro se anunciaba incierto. El siguiente día, la tienda se convirtió en el escenario de su confrontación inminente. La decisión estaba a punto de tomar forma. Todo lo que había acumulado en su interior la llevó a cuestionarse finalmente. ¿Quién era Lucía sin el miedo que la mantenía amarrada? Con un soplo de coraje, se preparó para lo que vendría. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, y ella sabía que el momento decisivo se acercaba. ¿Quién saldría ganando en esta lucha entre el deber y la verdad? Lucía llegó a la tienda con una mezcla de determinación y ansiedad palpables en su interior. Las palabras de su jefe resonaban en su cabeza como un mantra que se tornaba cada vez más agobiante. Sabía que el momento de la verdad se acercaba y sintió una presión que le oprimía el pecho. Cada paso que daba hacia aquella tienda, cada cliente que atendía, se sentía como un eco de su propia lucha interna. Durante la mañana, su mente se enfocaba en lo que había aprendido a través de sus lecturas y conversaciones con Ángel. Las historias de superación personal, de valentía y verdad emergían desde los libros, cada página, una lección sobre la autenticidad. Esa mañana, había leído sobre un autor que había decidido romper con su pasado y seguir su propio camino, un acto de revolución personal que la inspiró aún más. Si otros pueden, ¿por qué yo no?, se repetía Lucía, mientras organizaba los productos en la tienda. Cuando su jefe por fin apareció, su forma de hablar destilaba preocupación y cansancio. Lucía, realmente necesito tu ayuda con algunos números. No quiero que esto se vuelva caótico. Antes de que pudiera decir algo, las palabras de la medalla vibraron en su mente, instándola a actuar con valentía.
¿Era esto un acto de responsabilidad o de complicidad? Sentía que estaba en una encrucijada. ¿Debería elegir entre proteger su integridad o permanecer en la zona de confort? La respuesta no tardó en llegar, fenómeno que se agravó con el ritmo acelerado de su corazón. Mientras auscultaba los movimientos de su jefe, se dañaba cada vez más a sí misma al permanecer callada. La verdad, su verdad, se multiplicaba en su mente, desafiándola. Esa sensación de ser observadora de su propia vida la inquietaba, como si fuera un personaje en un libro en busca de su resolución. Fue en ese instante de confusión que decidió que era hora de actuar. Llamó a Ángel, que siempre había sido su confidente, y se encontró con su voz calmada, capaz de tranquilizarla aunque solo fuera un poco. «Lucía, ¿realmente estás lista para dar ese paso? Tu voz puede ser tu carta de presentación y no puedes permitir que eso se apague». Las palabras de Ángel sonaban como un eco de la realidad que ella necesitaba enfrentar, no podía retroceder. Como respuesta inmediata a su inquietud, se preparó para enfrentar a su jefe con la valentía que había cultivado. Decidió que, si alguna vez había un momento para ser auténtica, era ahora. La incertidumbre era inminente, pero también lo era el deseo de liberarse de sus cadenas invisibles. Al caer la tarde, con la tienda vacía y el silencio pesando como plomo, buscó a su jefe. Cuando se hizo el contacto visual, todo lo que había estado guardando salió a relucir. «He estado pensando en lo que está ocurriendo en la tienda. Tengo que ser honesta contigo, esto no me parece justo. Tengo que decidir qué tipo de persona quiero ser, y creo que elijo ser fiel a mí misma». La respuesta de su jefe fue lenta, y esa espera se convirtió en un mar de ansiedades. Pero mientras aguardaba, Lucía sintió cómo comenzaba a formar su propia identidad. Se dio cuenta de que estaba forjando su camino y empezaba a entender que lo que la ataba era el miedo a ser ella misma. La medalla de São Bento brillaba en su bolsillo, recordándole que, al final, el único juicio que importaba era el de ella misma. La realidad se palpó en el aire, y la interacción entre ellos fue como un juego de ajedrez donde cada pieza ocupaba su lugar. Si quería avanzar, debía estar dispuesta a perder algunas partidas. La decisión estaba más clara que nunca, ya no podía seguir encadenada a las inseguridades. Mientras la conversación continuaba, una verdad pululante comenzó a abrirse paso. La mirada de su jefe reflejaba la presión del mundo real, y Lucía se dio cuenta de que no solo luchaba por su futuro, sino que también podía influir en el de otros. Las preguntas incómodas todavía danzaban en el aire. ¿Era realmente posible cambiar las cosas desde dentro? ¿Podría el coraje individual promover un efecto? Dominó en su entorno, con la mente en ebullición, se preparó para dar una respuesta que alteraría no solo su vida, sino posiblemente la de todos a su alrededor. El siguiente paso exigiría toda su audacia y perspicacia, y resonaba en su interior un nuevo mantra que apenas comenzaba a tomar forma. Ahora, más que nunca, Lucía estaba a punto de descubrir de qué estaba hecha realmente. Pero, en ese preciso momento, una llamada inesperada interrumpió la conversación, incitándole un nuevo giro en el destino que, de inmediato, la haría replantearse todo lo que había alcanzado hasta ahora. ¿Qué revelaciones le esperarían al otro lado de ese teléfono? El sonido del teléfono resonó en la tienda, casi como un trueno en un cielo despejado. Lucía observó a su jefe, que pareció congelarse en el tiempo al escuchar el tono insistente. Las palabras que había pronunciado ahora pendían en el aire como una espada de Damocles, y de repente, la urgencia de la llamada parecía convertirse en el eco de un destino que no esperaba. Sin pensarlo, se apresuró a responder, sintiendo que esta podía ser la oportunidad que necesitaba para redefinir su futuro. Era un número desconocido, y eso lo hacía aún más intrigante. «Hola, ¿quién habla?» Su voz tembló ligeramente, pero en su interior un fuego ardía con ganas de sabiduría y valentía. Un tono firme y decidido le respondió del otro lado. «Lucía, soy Claudia, del Departamento de Recursos Humanos. Estoy llamando porque hemos estado revisando perfiles para un puesto de formación que se abrirá próximamente en nuestra empresa. Su evaluación refleja un potencial impresionante y creemos que deberías discutirlo». Las palabras de Claudia resonaron en la mente de Lucía como un dulce canto de sirena. Era una llamada inesperada, un indicador de que su lucha personal estaba empezando a dar frutos.
Pero un torbellino de emociones la invadió, desde la incredulidad hasta la anticipación. Apenas lograba apartar la mirada de su jefe, quien ahora parecía observarla con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Gracias, Claudia, ¿pero realmente creen que soy la persona adecuada?» Lucía no podía evitar cuestionar sus capacidades, un eco de inseguridad que resonaba profundamente dentro de ella. La voz de su confidente, Ángel, se filtraba en sus pensamientos, recordándole que había escuchado el llamado de su autenticidad. Este era un reto, pero también una prueba de su crecimiento. «Lucía, no subestimes lo que has demostrado en estos meses. Tu habilidad para resolver problemas y tu compromiso hablan por sí mismos. Vale la pena ver cómo puedes traducir eso en un rol más grande». Claudia pausó, como si supiera el significado oculto entre esas palabras. «Esto podría ser tu plataforma para un impacto mayor». Al escuchar el final de la conversación, Lucía sintió un estremecimiento. Estaba en la cúspide de un cambio radical. La posibilidad de tomar un nuevo rumbo profesional se presentaba ante ella, pero también traía consigo el miedo conocido que había intentado dejar atrás. Aquel diálogo interno, que le decía que aún no estaba lista, se amalgamaba con otra voz más fuerte que exigía su derecho a arriesgarse. Con un giro de mirada, desvió su atención a su jefe, quien finalmente rompió el silencio. «Bien, parece que tienes muchas oportunidades por delante. Pero, ¿cómo te sientes al respecto?». Su tono mostraba más curiosidad que preocupación, dándole a Lucía el espacio que necesitaba para reflexionar. «Necesito pensarlo», respondió de forma decidida. La inseguridad que una vez dominó su mente ya no era más que un eco distante. Estaba aprendiendo a ser honesta consigo misma, a confrontar sus límites. Si algún impulso se había encendido en su corazón, era el momento de avivarlo. Mientras colgaba el teléfono, Lucía se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Si quería forjar su camino, debía también enfrentarse a lo desconocido, abrazar la incertidumbre y considerar la nueva formación como una oportunidad de expandir no solo sus habilidades, sino también su voz y su voluntad. Cada paso hacia adelante comenzaba a parecerse más a un acto de rebeldía, a una declaración de que estaba aquí para quedarse y dejar una huella. Pero una sombra a su alrededor, quizás la voz del pasado, la instaba a dudar, a cuestionar si realmente estaba lista para dar el salto. Mientras su mente giraba en busca de respuestas, un viejo compañero de su trabajo anterior apareció en la puerta de la tienda. «Lucía, ¿puedo hablar contigo?». Su presencia era un recordatorio de aquel lugar que pensaba dejar atrás, una ancla a su conflicto personal. La tensión se palpaba y una pregunta incomodaba su mente: ¿podría realmente comenzar un nuevo capítulo si el pasado seguía tocando a su puerta? Mientras la conversación empezaba, sintió nuevamente la lucha entre el deseo de avanzar y el peso de las conexiones pasadas. Su futuro colectivo con aquel antiguo compañero parecía más complicado de lo que había anticipado. El momento de la verdad encaraba a Lucía una vez más, y en su interior, el eco de lo que podría convertirse en su verdadera voz comenzaba a cobrar fuerza. Sin embargo, la historia de su vida estaba lejos de cerrarse. ¿Podría permitirse transitar entre estos dos mundos sin perderse a sí misma en el camino? La incertidumbre se cernía sobre ella, y mientras la conversación se desarrollaba, se preguntaba si todavía quedaba espacio para el cambio en medio del peso del pasado. Lucía mantuvo la mirada fija en su antiguo compañero, el rostro familiar de Eduardo resonando con memorias de complicidad y de un trabajo que le había resultado tanto gratificante como agotador. Mientras él hablaba, sus palabras se deslizaron como un hilo a través de su mente, recordándole viejas dinámicas, aprendizajes compartidos y la seguridad de lo conocido. «Solo quiero que sepas que te extrañamos en el equipo», decía Eduardo, con un tono que mezclaba nostalgia y urgencia. «Hay cosas que no son iguales sin ti. Siempre hiciste una diferencia». Las palabras le causaron un pequeño nudo en el estómago. Recordaba sus días en el viejo trabajo con claridad, las risas, los desafíos superados y el sentido de comunidad que, aunque no fuera perfecto, le había brindado un sentido de pertenencia. Sin embargo, también sabía que ese capítulo había terminado. Había crecido y aprendido demasiado desde entonces para dejar que esos sentimientos la atraparan de nuevo. «Lo aprecio, Eduardo, de verdad.
Pero estoy en un lugar diferente ahora, respondió, una firmeza empezando a teñir su voz. He estado explorando otras oportunidades. Tal declaración marcó un punto de inflexión interno. Cada palabra parecía un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre su pasado y su futuro. Eduardo arqueó una ceja y pudo ver la incredulidad en su expresión. ¿Un lugar diferente? ¿Quieres decir que te vas a ir a otro sitio? Lucía sintió como el impulso de doblegarse ante el peso de la tradición, de ser la compañera leal, luchaba contra su necesidad de crecer. No solo diferente. Quiero algo que me desafíe, que me permita usar mis habilidades de una manera más amplia, algo que me empodere. El impacto de sus propias palabras le dejó la piel erizada. ¿Era realmente esa la voz que había estado buscando? Mientras la conversación avanzaba, la figura de Eduardo se convertía cada vez más en un recordatorio del pasado que tanto intentaba dejar atrás. Las inseguridades que había creído controlar ahora brotaban como si fueran vientos impetuosos. Cada intento de afirmación venía acompañado de preguntas: ¿florecería en un nuevo entorno? ¿Podría influir en otros si ella misma nunca había encontrado su voz? Aquella fricción entre su deseo de cambiar y el recuerdo de lo familiar crecía intensamente. Decidió no dejarse llevar por la nostalgia. A veces, para avanzar, uno tiene que dejar atrás lo que le resulta cómodo, se dijo mentalmente. Pero Eduardo, al parecer, no iba a ceder fácilmente. Lo entiendo, Lucía, realmente lo hago. Pero me preocupa que todo este cambio te aleje de quienes te apoyan, de quien te valora realmente. Una parte de ella quería confortarse en la idea de seguir perteneciendo, mientras que otra se rebelaba contra la expectativa de conformismo. El diálogo interno se intensificaba mientras evaluaba su respuesta. ¿Debería defender su futuro con vehemencia o silenciar sus ambiciones para mantener el apoyo de su círculo actual? Con fuerza renovada, Lucía sintió el peligro de conformarse. No puedo experimentarlo si no me arriesgo. Quiero ser más que el sostén. Quiero ser la voz que también inspira. Sus palabras, valientes y desafiantes, emanaban de la creación de una identidad renovada, una que ya no podía ignorar. La incomodidad en su pecho no era un obstáculo, sino el combustible que la empujaba hacia la acción. La conversación terminó, y mientras Eduardo salía, sintió que una puerta se cerraba, pero al mismo tiempo, otra se abría. Cada paso que daba hacia lo desconocido, lejos de atenuar su voz, la amplificaba. Sin embargo, no podía ignorar el eco de su conversación. Su mente giraba en torno a cómo sería esa nueva formación que Claudia había mencionado. ¿Le ofrecerían la libertad para crear y crecer, o solo la oportunidad de encajar en un molde predefinido? La última sonrisa de Eduardo aún flotaba en su mente. Mientras se dirigía a casa esa noche, un pensamiento nuevo se instaló en su interior: el cambio no solo era posible, sino que sería inevitable. Se sentía cada vez más preparada para adoptar y abrazar su transformación. Algo en su viaje iba a cambiar radicalmente. ¿Qué descubrimientos estaban a punto de abrirse ante ella en el enigmático nuevo rol? Lucía sabía que estaba a un paso de una revelación crucial. Era el momento de descubrir no solo su nuevo entorno, sino, más importante aún, a sí misma en ese nuevo contexto. El día siguiente comenzó con una sensación palpable de anticipación. Lucía despertó llena de energía, el eco de sus recientes decisiones resonando en su interior. Sabía que su vida estaba por enfrentar un giro drástico, y con cada nuevo amanecer, se hacía más consciente de su papel en el proceso de transformación. Esta vez, no se trataría simplemente de sobrevivir en una nueva posición, sino de construir un entorno en el que su esencia pudiera florecer. El trayecto hacia la nueva oficina se sintió como una travesía hacia lo desconocido, un viaje hacia un terreno donde la incertidumbre podría ser tanto un adversario como un aliado. Los edificios altos que la rodeaban parecían observarla, ávidos por saber cómo se desempeñaría en este nuevo capítulo. El aire vibraba con posibilidades, llevándola a reflexionar sobre qué aspecto quería que tuviera su primera impresión. ¿Qué huella dejaría en sus futuros colegas? Al llegar, la arquitectura moderna del edificio le dio la bienvenida. Una amplia sala de recepción con colores brillantes y un aroma fresco de café emanaba de la cocina, creando un contraste marcado con la atmósfera gris del pasado.
En el fondo de su mente, una parte de Lucía sopesaba si había elegido la dirección correcta. ¿Sería realmente un lugar donde pudiera ser vista y escuchada? Mientras esperaba para reunirse con su nuevo equipo, sintió un ligero hormigueo en las manos. Podía ser el nerviosismo o la emoción, pero decidida a no dejar que esos sentimientos la dominaran, se enfocó en su respiración. Con cada inhalación, las expectativas se aclaraban y el propósito de su viaje se hacía más evidente. Al entrar a la sala de reuniones, el ambiente era distinto, más dinámico en comparación con su antiguo trabajo. La mesa estaba llena de rostros diversos, cargados de energía y entusiasmo. Una mujer de cabello rizado y sonrisa radiante, llamada Carla, se presentó como la líder del equipo. Lucía notó cómo hablaba con pasión sobre sus proyectos y cómo rápidamente los miembros del equipo se sentían cómodos compartiendo ideas. Esa dinámica la intrigó enormemente, podría ser el espacio ideal para su nuevo comienzo. La primera reunión la invitó a atravesar la superficie de sus temores. Allí, rodeada de nuevas voces, encontró la oportunidad para aprender y colaborar. Sin embargo, a medida que se fue compartiendo la visión del equipo, algo dentro de ella se removía. Sus propias ideas empezaron a surgir, como si lo que había aprendido en su trabajo anterior estuviera a punto de fusionarse con lo nuevo. Era un instante de revelación. Tal vez su voz sí podría ser parte de ese conjunto fresco. Cuando se dio cuenta de que había levantado la mano para ofrecer su opinión, su corazón se aceleró. Había una chispa de vulnerabilidad al expresar sus pensamientos, pero también una fuerza desconocida. Aquella decisión de arriesgarse alzó las barreras que mantenían su autonomía y la conexión con sus aspiraciones. Una pequeña victoria, pero una que la dejó reflexionando sobre la magnitud de su viaje. Los días siguieron su curso, y en cada interacción se sentía más empoderada, un proceso que desmantelaba las inseguridades conocidas. Cada paso dado la acercaba a esa identidad renovada, pero no sin desafíos. El eco del pasado todavía reverberaba sus dudas. Con el paso del tiempo, la presión de demostrar su valía comenzaba a hacerse evidente. ¿Podría realmente convertirse en la voz que inspira, o sentiría el peso de las expectativas ajenas? Mientras tanto, Carla la eligió para liderar una pequeña presentación sobre un nuevo proyecto. En ese análisis, se preguntó si su visión sería lo suficientemente potente para transformar la percepción de su nuevo equipo. La presión aumentaba. La ambición y el miedo comenzaron a chocar dentro de ella. ¿Podría sintetizar todo lo aprendido y desafiar las expectativas que se había autoimpuesto? La noche previa a la presentación, Lucía sintió la inquietud en su interior, intensificándose a medida que se cuestionaba si podría transmitir su visión con claridad. Esa era la prueba que había esperado, una ocasión para dejar clara su voz en este nuevo entorno. Al mirar por la ventana, contemplando cómo la ciudad se iluminaba en la oscuridad, se preguntaba una vez más si estaba verdaderamente lista para enfrentar este desafío. ¿Sería este el momento de elevarse por encima de sus propios miedos? El reloj marcaba la hora de su presentación. Se acomodó en su asiento, el pulso acelerado, pero una corriente de determinación recorrió su ser. Su voz se hizo más fuerte en su mente: este es tu momento. Tienes el poder de cambiar la narrativa. Solo quedaba enfrentar la realidad de sus elecciones y de lo que estaba dispuesta a ofrecer, mientras su corazón latía con una mezcla de ansias y esperanzas. ¿Lograría cautivar a su equipo y demostrar su valor? ¿O el miedo la llevaría nuevamente a la sombra de sus dudas? La expectativa de lo que estaba por venir se sentía tan intensa como el desafío mismo, y una nueva revelación estaba a solo un paso de ser desvelada. Lucía respiró hondo antes de entrar a la sala de presentaciones. Las primeras palabras de la reunión se deslizaron por su mente, casi como un mantra que la había acompañado durante la noche: este es tu momento. Cuando cruzó la puerta, el aire se inundó de silencio y miradas expectantes. Sus colegas la observaban con curiosidad y un súbito escalofrío recorrió su espalda. Todo lo que había construido hasta ese instante parecía condensarse en esa fracción de segundo. La pantalla proyectaba una imagen detrás de ella, pero en ese momento, lo que realmente se proyectaba era su historia. Se obligó a no mirar hacia atrás, a no dejar que el pasado interfiriese en su presentación.
La ilusión de este nuevo comienzo había sido forjada a través de sus decisiones, y ahora era el momento de compartir esa narrativa con cada frase que salía de sus labios. El nerviosismo se transformaba en una fuerza que la impulsaba. Habló sobre la importancia de escuchar las voces individuales en el equipo, de cómo cada perspectiva podría construir un proyecto más robusto. Empezó a notar que su discurso resonaba. Las cabezas asintiendo alrededor de la mesa le dieron un empujón de confianza que la hizo fluir. Sin embargo, un instante de duda se instaló en su mente. ¿Era ese el enfoque correcto? ¿Su visión sería suficiente para cautivar a un equipo que parecía ya tener sus propias ideas? Era una lucha interna, pero esta vez decidió no dejarse vencer. Se detuvo un momento, miró a su audiencia y en lugar de ceñirse a un guión preestablecido, se permitió ser auténtica. Compartió una experiencia personal sobre el liderazgo que había aprendido a lo largo de su carrera. El relato de sus fracasos y éxitos fue recibido con atención y por primera vez, la conexión emocional se sentía palpable. Se estaba mostrando vulnerable y esa vulnerabilidad la humanizaba ante ellos. Al finalizar su presentación, hubo un aire de expectación. Algunos miembros del equipo comenzaron a murmurar entre ellos, mientras que Carla sonreía con aprobación. «Tu visión es clara y está alineada con lo que buscamos», comentó. Lucía sintió un alivio que la envolvió, pero al mismo tiempo, una nueva presión se instauró en su ser. ¿Era este un comienzo o un punto de inflexión en su carrera? Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de reuniones y correos electrónicos. Su voz se hizo más fuerte y el miedo que una vez la atenazó estaba comenzando a disolverse. No obstante, cada triunfo estaba acompañado de un pálpito de ansiedad. Había un temor creciente a que la imagen de fortaleza que había comenzado a construir se desmoronara ante pruebas más duras. La realidad de tener que mantener esa imagen parecía un desafío monumental, más aún porque cada día traía consigo nuevas sorpresas. Llegó el momento de entregar un informe mensual sobre el progreso del proyecto que ella había presentado. La presión se acumulaba por los lados. Cualquier error podría desencadenar las críticas que tanto temía. Mientras trabajaba en el análisis, la duda comenzó a infiltrarse nuevamente en su mente. ¿Y si los directorios no valoraban sus aportaciones como lo había hecho su equipo inmediato? ¿Estaba realmente lista para rendir cuentas ante la alta dirección en esos momentos de soledad? Lucía buscaba refugio en su cuaderno. Llenaba páginas con pensamientos, reflexiones y metas. Allí encontró un espacio seguro para explorar sus miedos y descubrir lo que realmente quería alcanzar. Cada palabra escrita se convirtió en una piedra de apoyo sobre la que cimentar su autocapacidad. Pensaba en las mujeres que la habían inspirado, en su determinación y fuerza. Entonces, una idea surgió con claridad: no solo quería ser escuchada, sino que deseaba ser recordada. Su papel no era únicamente el de una colaboradora, sino el de una líder de pensamiento. Esa afirmación llevó a Lucía a replantearse su enfoque para la presentación ante la alta dirección. No se trataría solo de mostrar cifras y resultados, sino de presentar una visión que capturara la esencia de su proyecto y lo que significaba para el equipo. La fecha de la presentación se aproximaba y con ella la presión se tornaba cada vez más fuerte. Lucía se enfrentaba a la insignificante pero paralizante pregunta: ¿podría desafiar nuevamente sus límites y medir su verdadero impacto? La noche anterior, mientras revisaba sus notas, decidió dar un paso más. Redefinió su mensaje para incluir no solo resultados, sino también la historia detrás de esos resultados. Esta era su oportunidad para no solo comunicar, sino también inspirar. En medio del caos de emociones, una certeza se sembró en su interior: el verdadero reto no era el miedo por fracasar, sino el miedo de no intentarlo. El día de la presentación llegó. Lucía estaba lista para hacer frente a su destino. Mientras dejaba que las luces de la sala la bañaran, una pregunta persistente la acompañaba: ¿podría realmente cambiar la narrativa del éxito en aquel espacio y convertirse en un líder que realmente dejara huella? El momento de enfrentarse a sus más profundos temores se acercaba y con él, la revelación de su auténtico potencial estaba a punto de brotar. Las luces se atenuaron y Lucía sintió como su corazón se aceleraba. Era el momento de demostrar que había perfeccionado su enfoque.
En lugar de ser solo la informante de números y estadísticas, iba a ser la narradora de una historia significativa. Se paró frente a la alta dirección, desbordada de adrenalina y determinación. Comenzó su presentación con la imagen del equipo detrás de ella, un retrato que simbolizaba no solo el trabajo colectivo, sino también el futuro prometedor que habían comenzado a esbozar. A medida que hablaba, su voz resonaba más fuerte. Compartió el proceso que había llevado a tomar decisiones cruciales, sus dudas y las maneras en que había comenzado a transformar la cultura del equipo. La presentación se convertía en un diálogo, no en un monólogo, mientras avanzaba. Lucía notó que los rostros serios de sus superiores se suavizaban. Su vulnerabilidad, que antes parecía un riesgo, ahora se convertía en una herramienta poderosa. La forma en que conectaba hechos duros con experiencias humanas estaba ofreciendo una nueva perspectiva. Las miradas que antes denotaban juicio ahora sembraban curiosidad. Este proyecto no es solo una serie de métricas, es un viaje que hemos creado juntos, enfatizó. Pero justo cuando la atmósfera se tornaba favorable, sintió un vuelco en su estómago al escuchar el nombre de Eduardo, un ejecutivo conocido por no dudar en rebatir las ideas presentadas. La presión de su mirada era casi palpable. Cuando tuvo la oportunidad de hacer una pregunta, se hizo evidente que esperaba un fallo en la línea de argumentación. Lucía, todo esto suena bien, pero los resultados son lo que realmente importa. ¿Cómo planeas asegurar que el equipo mantenga el ritmo ahora que has puesto la barra tan alta? La pregunta resonó en toda la sala. Un instante de silencio se instaló, y Lucía sintió como si cada parpadeo se hiciera más pesado. Pero en lugar de caer en la inseguridad, decidió ver a Eduardo como un aliado en el desafío, no como un antagonista. Las métricas son cruciales, lo entiendo. Pero si no construimos una base sólida con el equipo, esas cifras carecerán de significado. Vamos a revisar regularmente no solo nuestros objetivos, sino también el bienestar y la motivación del equipo. Adoptaremos un enfoque flexible, respondió con firmeza. Los murmullos comenzaron en la sala. Esa respuesta permitió una apertura, su autenticidad no solo conectaba a la audiencia con sus palabras, sino que también les mostraba su compromiso genuino. Mientras la presentación avanzaba, lucía cada vez más segura, como si la sala se hubiera transformado en una extensión de su propósito. Concluyó su intervención con una nota esperanzadora. Este no es solo mi proyecto, es nuestro proyecto. Nos necesitamos mutuamente para que funcione. Estoy lista para compartir el liderazgo y aprender de todos ustedes. Las reacciones fueron variopintas. Algunos ficou impresionados, otros escépticos, pero todos estaban comprometidos. La presentación había sido un riesgo, pero también un acto de entrega y confianza en su propia voz. Días más tarde, recibió un correo electrónico. Era de Carla, elogiando su audacia y sugiriendo que quizás podía liderar una próxima iniciativa en la empresa. Lucía sintió un hormigueo en su estómago. ¿Podía realmente estar lista para un desafío aún mayor? Las preguntas sobre su capacidad y su deseo de continuar creciendo como líder comenzaron a resurgir con fuerza. Mientras revisaba el mensaje, un pensamiento le cruzó la mente. Al tomar riesgos, podría encontrar no solo nuevas oportunidades, sino también profundizar su entendimiento de lo que significaba ser una líder consciente. La respuesta a su futuro comenzaba a materializarse a medida que se preparaba para una nueva reunión. Una decisión la esperaba en la bruma de lo desconocido. Estaba dispuesta a enfrentarse a las realidades que implicaban estos nuevos pasos, incluso si eso significaba abrirse a críticas más duras. En este punto, no había vuelta atrás. Un intenso impulso de determinación creció en su interior. La próxima reunión podría ser la clave a un nuevo nivel de liderazgo, pero también podía clavarle el dardo de la duda nuevamente. ¿Aceptar el reto o retroceder y conformarse con la comodidad del éxito obtenido? Lucía sabía que la verdadera transformación requería un compromiso absoluto con su crecimiento personal, y la pregunta la perseguía: ¿iría más allá de lo que había logrado hasta ahora, o dejaría que el miedo la mantuviera estancada? Los días venideros podrían definir su carrera. La próxima decisión podría ser la que definiera su legado. Lucía no podía evitar que su mente divagara mientras se preparaba para la reunión que significaría un nuevo desafío en su carrera.
Las palabras de Carla resonaban en su interior, como un eco que le recordaba la importancia de su crecimiento personal y profesional. La expectativa de liderar una nueva iniciativa la emocionaba, pero también la llenaba de ansiedad. Durante días se había cuestionado si realmente estaba lista para asumir un papel que la empujaría aún más fuera de su zona de confort. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, la presión de las expectativas empezaba a pesar. Se detuvo un instante, respirando hondo, intentando canalizar los nervios en energía positiva. Se dio cuenta de que esta reunión no solo era una oportunidad para demostrar sus habilidades, sino también un extenso terreno para desafiar los límites que se había impuesto. Al entrar, notó que el ambiente estaba cargado. Sus compañeros, que una vez habían estado entusiasmados por el proyecto, parecían más escépticos. Reconoció que el momento de la verdad había llegado. Si quería ser la líder que anhelaba ser, no solo debía comunicar su visión, sino también inspirar confianza y motivación en aquellas miradas ansiosas. Con una sonrisa nerviosa, Lucía se plantó al frente, pasando por alto sus palpitaciones. Hoy estamos aquí no solo para hablar de números. Estamos aquí para rediseñar nuestro futuro. Su tono firme resonó, aunque en su interior brotaban dudas sobre si las palabras eran suficientes. Presentó la nueva iniciativa proponiendo una estrategia innovadora centrada en la colaboración y el aprendizaje continuo. Quería que el equipo sintiera que cada uno de ellos era parte integral de la narración del éxito. Sin embargo, a medida que desglosaba sus ideas, se vio interrumpida por comentarios escépticos que cuestionaban la viabilidad de su plan. Lucía, me preocupa que este enfoque no priorice la eficiencia. Necesitamos resultados concretos y no estoy seguro de que la ideología funcione, vociferó un compañero con evidente desconfianza. La crítica, aunque contundente, no hizo tambalear su determinación. Lucía tomó un respiro profundo, recordando que cada crítica era una oportunidad para refinar sus argumentos. Consciente de que su propia vulnerabilidad había resonado en la reunión anterior, decidió compartir un relato personal. Entiendo sus preocupaciones, y aprecio su sinceridad. Les confieso que empecé mi carrera buscando solo el éxito inmediato, sin pensar en el impacto que tendría sobre mi bienestar y el de mi equipo. Aprendí que priorizando las conexiones humanas y cultivando un espacio seguro para innovar, lograríamos resultados sostenibles, declaró con sinceridad. Los murmullos cesaron, y en ese momento, Lucía sintió que había creado una conexión genuina. Sin embargo, en la esquina de la sala, Eduardo observaba, su mirada aún escéptica. La presión de su aprobación se sentía palpable y, a pesar de todo, Lucía se dijo a sí misma que no podía permitir que eso eclipsara su visión. Concluyó la reunión animando a sus compañeros a visualizar y discutir las formas en que podían contribuir a la iniciativa. Se sintió poderosa, no solo porque había compartido sus ideas, sino porque había abierto un espacio seguro para que su equipo aportara sus inquietudes y cada perspectiva contara. Al salir, la adrenalina aún latía en su pecho. Había por delante una tarea monumental, pero estaba consciente de que las dificultades serían una parte natural de su crecimiento. Recibió algunos cumplidos, pero también miradas dudosas, un balance difícil de navegar que le dejaba claro que el camino de la transformación sería largo y complejo. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la jornada, la mezcla de emoción y miedo la acechaba nuevamente. Quizás lo más revelador no era solo la ejecución del plan, sino cómo se enfrentarían juntos a la adversidad. La pregunta que la inquietaba no era solo si lograría liderar esta nueva fase con éxito, sino qué descubrimientos sobre ella misma emergerían a medida que avanzara. La verdadera batalla estaba en el camino que eligiera, no solo en el resultado. Y en su mente resonaba un pensamiento poderoso: ¿sería capaz de enfrentarse a Eduardo una vez más, esta vez con una confianza renovada y el peso de sus propias experiencias? El verdadero reto estaba por llegar, y con él, la oportunidad de redefinir su historia. Lucía se presentó en la oficina el día de su evaluación, sintiendo que era el momento culminante de todo su viaje. Las semanas pasadas habían estado llenas de desafíos y aprendizajes, pero había algo diferente en su actitud. El nerviosismo se había transformado en determinación, sabía que había ganado un espacio en el que podía expresarse con confianza. Había aprendido a defender no solo sus ideas, sino también su voz.
Al entrar a la sala donde se llevaría a cabo la evaluación, su corazón latía con fuerza, pero cada latido resonaba como un recordatorio de todo lo que había logrado superar. Se sentó frente a Carla y Eduardo, quienes la observaban con expresión seria. Lucía, sintiendo el poder de sus experiencias, comenzó a relatar lo que había aprendido durante su tiempo en el nuevo cargo. Habló sobre cómo liderar no solo se trataba de dar órdenes, sino de escuchar y reconocer el valor de cada miembro del equipo. La conversación se desarrolló con naturalidad y, en lugar de temer a las críticas, las recibió como oportunidades de mejorar. Respondió a las preocupaciones de Eduardo con claridad y respeto, articulando su visión de una manera que resonaba tanto en su supervisor como en los demás miembros del equipo. Para su sorpresa, en lugar de sentirse intimidada, cada pregunta desafiadora la impulsaba a reafirmar su postura. La evaluación concluyó con un tono esperanzador. Carla le comunicó que su enfoque colaborativo había tenido un impacto positivo no solo en su proyecto, sino en la cultura del equipo en general. Eduardo, aunque aún algo escéptico, admitió que su crecimiento era evidente y lo había notado. Para Lucía, esas palabras eran más que un elogio, eran el reconocimiento de su arduo camino ese día. Lucía salió de la oficina con una mezcla de alivio y satisfacción. En el trayecto a casa, sintió que había dejado atrás no solo un miedo, sino una parte de ella que ya no existía. Pensó en la pequeña medalla que siempre llevaba consigo, aunque era un simple objeto, había representado su conexión con su historia familiar y su propio proceso de transformación. Al llegar a casa, encontró a su abuela esperando en la cocina. La sonrisa de la anciana iluminó la habitación, y en ese instante, Lucía comprendió que cada decisión que había tomado no solo había afectado su futuro, sino también el de su familia. La responsabilidad ya no era un peso, se había convertido en una motivación para seguir adelante y demostrar que era capaz de crear una vida que reflejara sus aspiraciones. Esa noche, mientras se sentaba a escribir en su cuaderno, Lucía se sintió llena de gratitud. Cada desafío, cada conversación difícil y cada decisión que había tomado sumaron a su crecimiento personal. Se dio cuenta de que había conquistado miedos y que estaba lista para perseguir nuevas metas. En su mente, un nuevo mantra surgió: soy la arquitecta de mi propio futuro. Con el tiempo, Lucía fue ascendiendo en su carrera, liderando proyectos significativos que no solo la hicieron destacar dentro de su empresa, sino que también proporcionaron un impacto real en la sociedad. Su voz se volvió influyente, inspirando a otros a seguir sus pasos y a buscar lo que significaba para ellos éxito. Ya no solo era la chica que cuidaba a su abuela y trabajaba en la tienda, se había convertido en una líder, una mentora y un ejemplo de perseverancia. Finalmente, el reconocimiento que tanto había deseado llegó en forma de un premio de liderazgo innovador en la conferencia de la empresa. Al estar en el escenario, sintió una oleada de emociones. Lucía miró a la audiencia y vio a sus colegas apoyándola, y en el rincón, a su abuela, orgullosa de ver a su nieta florecer. Lucía sonrió, sabiendo que todo lo que había luchado había valido la pena. Era la prueba definitiva de su transformación y un hito en su camino. La esencia de su viaje no se trató solo de alcanzar un puesto o un premio. Se trató de romper las cadenas de sus propias dudas y abrazar su verdadero potencial. Ahora sabía que la búsqueda del crecimiento personal nunca terminaría, siempre habría nuevas alturas que alcanzar. Esta era su vida, su historia, y estaba lista para escribir cada capítulo que vendría. No esperen ni un segundo más para compartir esta conmovedora historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para ayudar a que más personas conozcan estas historias inspiradoras. Y recuerden, síganme y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse más relatos que transforman vidas, porque juntos podemos inspirar a muchos. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, son parte importante de este viaje.